Hola, somos el grupo número 1, conformado por Casanova Ángela, Crespo Jorge y mi persona, Tuirán Léxida. Vamos a hablar sobre el artículo número 1, cómo se toman las decisiones organizacionales con respecto a una revisión clásica. Dentro de este artículo se observa las perspectivas racionalistas y constructivistas, mientras que racionalistas se inicia en el siglo XVI en Europa y las constructivistas trata de la teoría de aprendizaje. Las racionalistas se subdividen en economicistas, mientras que las constructivistas se subdividen en procesuales, sistemáticas e interpretativas. Dentro de las perspectivas economicistas se encuentran tres teorías, de las cuales vamos a hablar a continuación. Comenzamos por la elección pública y social. Aquí se encuentra que la teoría de la elección pública particularmente nos propone comprender para predecir el comportamiento de los mercados públicos. De esta manera, aplicando la teoría de la elección racional para los modelos formales que nos permitan analizar el comportamiento a la toma de decisiones, mientras que por su parte en la teoría de la elección social se interesan en el estudio de los métodos de las tomas de decisiones y en los fundamentos lógicos de la economía para el bienestar. Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el mejor método de la toma de decisiones? Hay que tener presentes los objetivos con bases públicos y sociales que nos permitan tener presente la innegable complejidad del mundo. Como segundo punto, la teoría de costos y transacción señala que las personas se comportan de manera oportunistas, que persiguen fines propios y que se consideran con racionalidad limitada. Dentro de esto se muestra un marco general que comprende el origen de las organizaciones como mecanismos que producen los costos de las transacciones. Para dar respuesta a la pregunta de por qué surgen y cómo funcionan las organizaciones económicas, ¿por qué surgen? Por una necesidad social. ¿Y cómo funciona? Por la misma necesidad social de las organizaciones. A continuación, mi compañera Ángela Natalia va a continuar con las siguientes teorías. Seguidamente vamos a hablar de la teoría de la agencia. La teoría de la agencia habla de un marco de 4 elementos, los cuales se complementan por empleados, que los podemos denominar como agentes, la empresa, que se determina como la principal, y una diversidad de objetivos y el conjunto de acciones, que es el comportamiento individual de cada uno de los empleados. Esta teoría se logra centrar mediante el comportamiento de cada agente, de acuerdo a los objetivos que se presentan, que son presentados medianamente por el principal, que es la empresa. Los individuos tienden a procurar su interés, lo que es ese interés individual de cada uno de ellos, para poder maximizar la utilidad de cada objetivo. Por esto se puede sobreentender que los objetivos de agentes y de principales tienden a ser tan divergentes, por lo que el principal no puede estar tan encima de los agentes, de los empleados, y estar al tanto de qué hace cada uno. Se toma un mecanismo de control. Este mecanismo es los sistemas de incentivos y la delegación de autoridades. Para tener respuesta a cómo se concilian los objetivos del interior de la empresa, se toma como precedente este mecanismo de control. La empresa o el principal le delega la autoridad, la potestad a los demás jefes de departamento o en general de la empresa, para que estén visualizando qué hace cada uno de ellos.
Seguidamente vamos a hablar de la perspectiva constructivista. Esta perspectiva constructivista se subdivide en 3 perspectivas más, de las cuales vamos a hablar primeramente de las procesuales. Las perspectivas procesuales, según Simon, en el artículo, menciona que los miembros de las organizaciones tienen una racionalidad limitada, ¿sí? Esta es la capacidad que tienen los seres humanos para poder resolver los problemas que se le presentan día a día, a comparación con el tamaño y complejidad que logra enfrentar el mundo real, ¿sí? Simon propone dos conceptos. Uno es que son ampliamente aplicados en estudios sobre decisiones organizacionales. Nos referimos a los programados y no programados. Y esas son las premisas de decisión. Las programadas son decisiones o comportamientos rutinarios, el día a día, que repetimos constantemente. Y la solución que ya se encuentra probada, ya es algo presente. Ya que como es consecuente el que yo esté realizando una acción, pues voy a tener en cuenta cuál va a ser la respuesta. Y las no programadas, que son las esporádicas, son las que puede que suceda hoy como puede que no suceda. Y se tiene que tomar una estrategia y generar una solución en base de esto que no está preestablecido. A continuación los dejo con mi compañero Jorge Crespo. Dando continuidad a dicha posición, la cual está titulada Cómo se toman las decisiones organizacionales. Dentro de ellas tenemos unas perspectivas, las cuales están conformadas por racionalistas y constructivas. Dentro de las constructivas tenemos las procesuales, las sistemáticas y las interpretativas. Dentro de las interpretativas, en ellas podemos ver o hacer nuestra pregunta de cuál es el sentido intersubjetivos de las decisiones organizacionales. También se puede ver que las decisiones organizacionales no son hechos evidentes, sino configuraciones sociales elaboradas tanto por los científicos sociales como por los miembros de las organizaciones. Así lo estipula el autor Laroche en 1995. En oposición a los supuestos racionalistas de las teorías económicas organizacionales y cuestionando las bases epistemológicas de los enfoques procesuales, surgen hacia finales del siglo XX los enfoques teóricos que ponen énfasis en las interpretaciones y en la construcción de sentido. Esto señala que la mayoría de los estudios organizacionales se encuentran enfrascados en analizar las decisiones en sus diversas formas, como son los procesos decisionales, tipos de decisión, tomadores de decisión y situaciones de decisión, sin ni siquiera problematizar el propio concepto de decisión. Esto lo dictan Duff y Wicks, Laroche, Henry, y pasando por alto el estatus ontológico de la toma de decisión. Seguidamente tenemos las perspectivas sistemáticas. A través de dichas teorías se intenta establecer las condiciones que hacen posible la organización como una forma social. Desde un enfoque sistémico, el análisis de la toma de decisión no debe centrarse en la distinción entre el sujeto que decide y el objeto sobre el cual decide, sino en la comunicación de la decisión en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. La comunicación no es transmisión de información ni implica necesariamente consenso o entendimiento intersubjetivo. Se trata de una síntesis de 3 operaciones:
que es el acto de seleccionar información, acto de darla a conocer y acto de comprenderla.